Señor ha estado ministrando a nuestro corazón en esta nueva temporada. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta noche quiero resaltar 4 puntos importantes de esta palabra. La primera de ellas dice: no todos disfrutamos momentos de victoria. Nos gusta cuando las puertas se abren, cuando hay provisión, cuando la familia está bien, cuando los planes funcionan. Pero la verdadera prueba de la fe no ocurre en los días buenos, ocurre cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde Romanos 8:28 empieza a hacer sentido. Este verso es uno de los versículos más amados de la Biblia porque nos recuerda que Dios sigue trabajando incluso cuando no podemos verlo. Punto número 1 de esta noche. Entonces, Dios trabaja aun cuando no entendemos el proceso. Justamente en esta palabra hay muchos elementos que debemos de considerar y debemos de entender en nuestro alrededor. Dios trabaja en procesos sobre nuestra vida y lo más valioso del resultado pues es el proceso, ¿verdad? El proceso nos da madurez, el proceso nos ayuda a crecer, el proceso nos abre caminos, el proceso nos da la ruta hacia esa victoria. Es solo cuando entendemos esta palabra y nos aferramos a ella, que todas las cosas nos ayudan a nuestro bien, es que empezamos a darle sentido al camino que nos está tocando recorrer, al proceso que nos está tocando vivir, a la circunstancia adversa, difícil, a lo que no tiene sentido en algún momento, a lo que en otras instancias y latitudes no le encontramos otra razón de ser. Entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito, conforme al llamamiento que Dios tiene. Es justamente en días como hoy, en noches como hoy, cuando logramos comprender y entender que Dios está trabajando de diferentes maneras y con diferentes procesos sobre nuestra vida. El proceso que te está tocando vivir, el proceso que te toca enfrentar, tiene que darte una madurez, una certeza, una convicción. Dice, el apóstol Pablo nos da esa enseñanza clave de certeza y seguridad. No nos dice sentimos, sino dice sabemos. La fe no se basa en emociones, sino que la fe se basa en la certeza de quién es Dios. Sabemos que Él es el que tiene el control de todas las cosas, sabemos que Él es el que tiene el poder absoluto y dominio de cualquier circunstancia o situación que nos esté tocando enfrentar o vivir. Hay temporadas donde no entendemos lo que sucede. ¿Por qué se cerró una puerta? ¿Por qué llegó una prueba de esta forma? ¿Por qué llegó una debilidad en la salud? ¿Por qué ocurrió una pérdida? Pero esto nos debe de llevar a entender a que Dios tiene el control. Y ahí es donde encontramos a personajes como José, ¿verdad? Hemos estado reparando con algunos hermanos cómo José empieza a ser tan relevante para nuestros días. José no entendía por qué sus hermanos lo habían vendido. Él era el hijo amado entre su familia, el amado del padre. Y sus hermanos, por ese amor que el padre le tenía, esa predilección que el padre le tenía, le detonaron envidia y lo terminan vendiendo. Él no entendía por qué esa situación había acontecido, pero era necesario que eso sucediera para que él lograra salir de donde estaba y llegar hasta Egipto. No había otra manera. Y no fue sino hasta cuando les toca a ellos salir a buscar alimento y llegar a Egipto a pedir ayuda, a pedir refugio, que ellos encuentran a su hermano y José entiende el propósito, que era necesario que sus hermanos lo vendieran, lo negaran, lo metieran al foso y lo mandaran lejos para que él más adelante los pudiera bendecir, pudiera salvaguardar a su familia, resguardar a su papá y cuidar de los suyos.
el proceso por el cual José se tuvo que enfrentar, pues no fue nada fácil. Y José justamente es el reflejo de varias condiciones, porque no solamente le pasó una vez, sino más adelante cuando había sido comprado por Potifar y servía en la casa de Potifar y era el mayordomo de la casa principal de Potifar, que la esposa calumnia su testimonio y lo señala como que él hubiese intentado abusar de ella y fue a parar a la cárcel. La primera vez sus hermanos lo vendieron. En la segunda ocasión le toca ser calumniado. Le hablaron oprobios, lo señalaron. Y fíjense que una de las cosas que hemos estado analizando de esa vida de José es que en ningún momento salió un dictamen favorable disculpando a José o la esposa de Potifar retractándose de la calumnia que había hecho en contra de José. Nadie en ningún documento le da esa salvaguarda a José, sino que él fue juzgado por esa calumnia y fue señalado y metido al calabozo con esos señalamientos. Es el Espíritu Santo el único que más adelante es Cristo mismo en la Biblia el que da testimonio del comportamiento impecable de José, el único que sabía lo que había sucedido, el único que estaba allí viendo que José se resguardó con pureza y salió corriendo teniendo temor por lo que estaba proponiendo la esposa de Potifar, es el Espíritu de Dios. Y ahí es donde el proceso empieza a tener sentido. Tal vez está siendo señalado, calumniado, está siendo metido al foso de los leones, está siendo metido al calabozo, te está tocando enfrentar situaciones adversas, pero el Señor tiene el control y te toca vivir esas circunstancias y esas situaciones con un propósito en particular. Porque si esta mujer no hubiera calumniado el testimonio y la vida de José, él no hubiera ido a parar al calabozo, al foso de nuevo, y no se hubiera encontrado con el panadero y el copero, que más adelante son los que lo refieren delante del rey. Si usted se da cuenta, José es el mejor ejemplo de cómo Dios tiene todas las cosas bajo su control, aunque nosotros no entendamos lo que está sucediendo, aunque nosotros no tengamos claridad de por qué nos está tocando enfrentar esta circunstancia, esta situación, esta carencia, esta amenaza, esto que nos toca vivir. Dios tiene un propósito y el proceso nos da madurez. Los procesos que le tocó enfrentar a José fueron necesarios para que él pudiera más adelante salvaguardar a su papá, salvaguardar a sus hermanos y ponerse en la segunda posición de Egipto para bendecir a su pueblo. José fue encarcelado injustamente. Durante muchos años parecía que Dios estaba ausente, pero Dios estaba construyendo un camino hacia el palacio. No debemos juzgar la historia por un capítulo, ni por la portada del libro. Dios está escribiendo. Dios es especialista en escribir capítulos enteros de bendiciones, aunque hayas fracasado. Punto número 2 entonces de esta noche. Dios transforma las pruebas en herramientas de crecimiento. Dice Romanos 8:28 de nuevo, todas las cosas ayudan para mi bien. Y aunque a veces no lo entendamos, no lo comprendamos, yo recuerdo que cuando estaba muy jovencito, mis papás me castigaban por alguna situación en particular, me llamaban la atención y yo no lo entendía, ¿verdad? Ninguno en su sano juicio le gusta que lo corrijan, que le reprendan, que lo castiguen, pero es necesario. ¿Verdad? La misma Biblia dice, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. Esa corrección, esos procesos, esos momentos que nos tocan enfrentar a vivir, pues van a ser para nuestro bien, aunque quizás en este momento no lo comprendamos con esa claridad, con ese entendimiento, con esa certeza. Yo tengo tan claro la edad de los 5 años, ¿verdad? 5 o 6 años, cuando tocaba hacer una plana y no me salía, y no me salía, y no me salía, y me la borraban y la volvía a hacer, y me arrancaban las hojas del cuaderno hasta que vieran qué bonita me sale la letra ahora. Pero tiene que ver con esos procesos de vida, tiene que ver con esos borrones, tachones y hasta correcciones de arrancar la hoja y volver a hacerlo. Porque es necesario que las cosas las hagamos bien una vez y otra vez,
porque todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su proceso, conforme a los que su llamamiento son llamados, conforme a los que su propósito son llamados. Eso también me lleva entonces a repensar y a que usted ahí que está en casa esta noche, repiense y replantee si lo que usted está haciendo está o no en el propósito. De hecho, hay un libro muy famoso del autor Rick Warren que él escribe esa parte y lo hace tan relevante. Él dice, una vida con propósito. Todas las cosas van a ayudar a nuestro bien si tú estás en el propósito de Dios. Si tú estás actuando en el propósito de Dios, todo se va a alinear para que en lugar de restar te sume. Pero si tú no estás caminando conforme al propósito de Dios, van a haber topes, van a haber puertas que se cierran. Claro, para que te encauces en el propósito, para que te alinees al propósito, para que vivas conforme al plan y al propósito de Dios para tu vida. De esto se trata nuestra vida, nuestro llamamiento, nuestro servicio. De esto se trata el propósito de Dios para nuestra vida. Claro, queremos que todas las cosas nos ayuden a bien, pero tienes que vivir conforme al propósito, conforme al llamado, conforme a lo que Dios escribió sobre ti y para tu vida. Y eso nos lleva entonces esta noche al punto 3. Dios siempre está trabajando en favor de su propósito. Conforme a su propósito, son llamados. El propósito es más importante que la comodidad. Nuestro enfoque suele ser, Dios, hazme feliz. Pero el enfoque de Dios es, hijo, voy a cumplir mi propósito en ti. La meta de Dios no es simplemente bendecirnos. La meta de Dios es transformarnos y usarnos para su gloria. Es transformarnos y usarnos para su gloria. Muchas veces entendemos el propósito, pero nos cuesta el proceso. Muchas veces entendemos el propósito, pero nos cuesta el proceso. ¿Verdad? Todo el mundo ve al goleador, todo el mundo ve al que encesta, todo el mundo ve al ganador, al que se lleva la medalla, pero no sabe el esfuerzo, el sacrificio, las horas de entrenamiento que le ha llevado el proceso. ¿Verdad? En los corredores de 100 metros, ¿verdad? Pasan entrenando día y noche, día y noche, día y noche, para correr 100 metros en la menor cantidad de segundos posible. ¿Verdad? Toda la gente dice, wow, qué veloces corren, wow, cómo llegan a la meta. Sí, pero no ven todo el proceso de entrenamiento, de sacrificio que han llevado para aminorar esa velocidad y para llegar a la meta. ¿Sabe? Dios está permitiendo que usted atraviese procesos para su bendición y para su gloria. El llamado que el Señor tiene para su vida, el privilegio que el Señor le da en las diferentes áreas en las que usted sirve, en un grupo pequeño, en la alabanza, en la danza, en la congregación. Dios le permite atravesar un proceso para que venga una gloria mayor, para que conforme a su propósito usted sea llamado, usted avance, para que usted cumpla el propósito eterno en Cristo Jesús. Esta noche quiero invitarle y animarle a que sin importar las circunstancias, sin importar la situación, sin importar el propósito, usted pueda moverse y declarar esta palabra sobre su vida. Todas las cosas me ayudan a bien. Todas las cosas me ayudan a bien, porque estoy caminando y moviéndome conforme al propósito